Bueno, la ampliación viene justificada básicamente por la propia necesidad de lo que ya teníamos, documentarlo bien en planta, es decir, concretamente esta mensa funeraria de la que ya hablábamos el otro día, pero que, claro, se nos perdía parte de la planta o de lo que conserva de su planta, porque por desgracia no se conserva intacta ni mucho menos, pues se perdía bajo el perfil, pero esto nos permitiría ver, para empezar, un poco confirmar las dimensiones que ya por las medidas que habíamos tomado pensábamos que tenía. Todavía no lo tenemos muy claro porque hay que terminar todavía de rebajar la ampliación, que es lo que estamos trabajando ahora, porque lógicamente cuando se hace una ampliación de estas características no se excava o se debe de excavar de la misma manera que se excava el resto. Por tanto, esto lleva unos días volverlo a poner al día. Pero en cualquier caso, bueno, ya digo, la motivación fundamental era esta, ¿no? Terminar de definir bien en planta lo que ya teníamos, y ya que estamos también por aquello de, ya que hemos abierto, pues intentar ver si ampliando algunos perfiles podíamos terminar de definir, por ejemplo, estas estructuras de época almohade, y lo cierto es que ha venido muy bien esta ampliación. En este lado, que es el lado suroeste, hemos ampliado 60 centímetros, que no es mucho, pero la verdad es que aún así nos ha permitido ya bastantes novedades. Y en el lado sureste hemos ampliado 40. No mucho más porque tampoco podíamos, lógicamente, apurar todo ese terreno hasta la escalera del humilladero, o sea, por una cuestión de seguridad en este caso. Lo que sí, ya esta ampliación, insisto, más allá de lo que nos permita ver de la mensa, una vez hayamos terminado de rebajar donde están trabajando ahora mismo Adrián y Rebeca, ya sí que, insisto, nos ha permitido documentar y cerrar bien esta estancia que se nos define aquí de época almohade. Y la verdad que ahora mismo estamos trabajando una serie de hipótesis, pero lo que sí es verdad es que justo donde están ellos, cuando hemos hecho la ampliación, esto no se veía en perfil porque justo es una estancia cuadrangular, entonces el muro de cierre que quizá hubo allí no se conservaba en la zona de lo que habíamos abierto anteriormente. Y sí que hemos documentado, porque si bien no se conservan los muros igual que en estas dos esquinas de aquí, sí se conservaba su cimentación, su última hilada de cimentación, que además coincide tanto en características constructivas como en el nivel, la cota a la que está cimentada, sí coincide con la de estos otros muros. Y uniendo estos indicios que nos permiten saber que se trata de una estancia cuadrangular, que la fábrica, por lo menos la cimentación de esa fábrica es en esta piedra ostionera, y el alzado, por los restos que nos salieron en el centro del sondeo, sabemos que es de tapial, todo esto nos está conduciendo a ver que se trata de algún tipo de edificio bastante sólido, insisto, cimentación de piedra ostionera y después alzado, o sea, todo el resto del muro en tapial. Nos está dando que pensar sobre qué tipo de construcción podría haber aquí. Ya trabajaremos en esa hipótesis. No sabemos si es algo defensivo, podría ser algún tipo de torre de vigilancia o algo. Es un poco pronto para aventurar la hipótesis, pero la verdad es que con la información que hemos recogido es bastante plausible. Y esto ya es un primer resultado de la ampliación, que en este caso nos lleva al siglo XII, pero ha dado muy buen fruto, ha dado ya una información bastante interesante. Una vez hemos retirado los restos de esa cimentación, ya que en este caso se la hemos desmontado porque no estaba conservada como en esta parte de aquí, simplemente quedaba apenas el rastro. Y eso se debe sin duda también a porque en ese perfil de allí, además se aprecia, hay una negativa, un pozo, pero parece que es una arqueta contemporánea, no es una cosa antigua. De hecho, probablemente de este tubo que iba aquí, allí iba otro y está anulado. Y eso es verdad que nos ha revuelto bastante esa zona y seguramente por eso tampoco se conservaban las estructuras hasta esa cota, que es un metro y pico bajo la rasante, pues está bastante alterada. Sin embargo, ya un poquito más abajo, donde ellos están trabajando, sí estamos recuperando la misma secuencia estratigráfica que teníamos en la otra zona. Y la verdad es que a veces parece mentira que en tan poca ampliación dé tanto de sí. Lo primero que ya hemos documentado, una vez hemos ampliado ese perfil, unos 40 centímetros decía antes, bueno, pues donde está excavando ellos dos ahora, parece ser que hay los restos de otra tumba. Lo que pasa es que la tumba está muy afectada precisamente por esas afecciones posteriores, tanto de época almohade como ya de época contemporánea, de manera que están apareciendo huesos en buen estado de conservación, como aparecen aquí siempre, pero completamente inconexos, revueltos. Es decir, por desgracia se trata de una tumba una vez más destruida, o por lo menos parcialmente destruida. Ya veremos qué sucede más abajo, porque en principio tenemos que llegar a la misma cota en la que hemos encontrado las otras. Y lo que sí es cierto, que ahí sí que viene la otra novedad,
Ya habíamos visto, justo antes de ampliar, en la antigua esquina del perfil, se apreciaba unos indicios de unas tégulas. Las tégulas son las tejas planas romanas, que son muy típicas en las tumbas, sobre todo las tumbas de inhumación, a partir fundamentalmente de la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Puede haber antes, pero bueno, se generalizan sobre todo a partir de esa época, que es cuando las inhumaciones se consolidan. Y bueno, lo que hacían normalmente en este tipo de tumbas, se ponen las dos tejas, se ponen las tejas en forma de dos aguas, formando una especie de ataúd, por decirlo así, que es por donde va, en cuyo interior se inhuma el individuo. Pensábamos, por lo que se veía de la tumba en el perfil, que era ese tipo de tumba, que se llama tumbas capuchinas, se le llama de esa manera. Y sin embargo, pues resulta que gracias a la ampliación vimos enseguida que no era una tumba capuchina al uso, sino que era simplemente una caja de pocas dimensiones, de unos 50 por 40 centímetros más o menos, o un poco más quizás, no recuerdo ahora bien las medidas, pero bueno, una caja en suma no muy grande, eso es lo que se veía, ¿no? Y nada, y ayer pues ya se decidió abrirla, porque con la ampliación se podía atacar bastante mejor, y al final ha resultado ser un enterramiento infantil dentro de una ánfora. Y por el tipo de ánfora, es bastante raro, la verdad es que enterramientos en ánfora aquí se han encontrado muchos, aquí abajo se encontraron los restos machacados de otros seguramente, pero la verdad es que esta estaba intacta y es muy llamativo porque no es muy habitual, o por lo menos estamos viendo en qué caso se da esto, no es muy habitual que ese enterramiento en ánfora a su vez esté recubierto por una caja de tégula. No, desde luego no es una morfología habitual, y la verdad que es muy interesante. Bueno, y al final dentro, pues lo que decía, había una ánfora, una Key 23, que están datadas, son de procedencia lusitana, lo que hoy el sur-sureste de Portugal. Normalmente son de la zona del Algarve, centro de Alentejo, un poco de esa zona vienen, zonas costeras siempre en este caso. Y es una ánfora datada en el primer tercio del siglo IV, así que podemos pensar que la tumba de inhumación, ya que el niño no tenía ningún tipo de ajuar, con lo cual datarlo es un poco más complicado, pues debe estar datada en torno a esa fecha, en torno al 320, 350, ¿no? Después de Cristo aproximadamente. Esa es la horquilla que estamos manejando ahora mismo. Lo que es importante es que esa tumba, aparte de que nos aporta en tan poco espacio, nos va confirmando esta altísima densidad de enterramiento, nos está dando ya un faseo, la verdad, bastante completo. Por eso ya nos está situando en el tercio central del siglo IV, después de Cristo siempre. Posteriormente tenemos estas otras enterramientos, que probablemente la cista de piedra nos esté situando ya en el quinto, igual que este enterramiento de aquí, la otro de ánfora. La mensa lo más probable es que pertenezca a un sexto. Esta otra tumba ahora más destruida tendremos que ver bien, debido a que precisamente está muy afectada, tenemos que ver las relaciones estratigráficas con lo demás para afinar bien la cronología, pero debe estar también seguramente entre la construcción de la mensa, que en principio se nos antoja que es lo último, lo más seguro, pero todavía hay que cerrar bien la estratigrafía, sobre todo por este sector de aquí. Por tanto, tenemos ya una secuencia funeraria que por lo menos está abarcando mínimo unos 250, 300 años, es lo que llevamos excavado, independientemente de la fase medieval, que no es funeraria, que ya se ha comentado anteriormente. En fin, y la verdad es que sí sabemos a ciencia cierta, porque ahí la estratigrafía no miente, aparte de la tipología, porque la tipología podría ser de la tumba de ánfora, podría ser posterior, lo que sí nos dice la estratigrafía es que esa tumba, de lo excavado hasta ahora, es la más antigua, y de ahí que tengamos toda esta secuencia tan completa. Y bueno, en principio estas son las últimas novedades, ya seguro que va a haber más, seguro. Son 5 o 6 tumbas al final, sí, sobre 6 aproximadamente, pero estamos pendientes de una que estaba junto a la mensa. Bajo, más bien. Bajo, ¿no? Sí. Lo que sucede es que como hemos ampliado, por eso tenemos tapado eso con el geotextil, para proteger toda esa parte, pero es verdad que donde están ellos dos trabajando ahora mismo, pues todo eso, ahí es donde se había alcanzado ya esas grandes losas que hay bajo la mensa, pero precisamente esa también, aparte de sacarlo en planta, es verdad que como está por aquí no está conservada debido a esa gran afección que tiene, probablemente, bueno, pues sea de época medieval islámica, anterior a la almohada, es decir, de época emiral califal, entre el siglo IX a XI aproximadamente. Es cierto que ahora esa también, la ampliación, nos va a permitir atacar un poco
toda esa mensa, ya que se nos conserva toda esa sección, es decir, la mitad está conservada por suerte, pero la otra mitad está destruida. Y no hay mal que por bien no venga, porque eso nos va a permitir documentar muy bien lo que hay bajo la mesa sin tener que tocar la parte que se ha conservado, lo cual es un dato también, es una buena noticia, porque con este espacio vamos a poder determinar, creo, con bastante precisión qué es lo que tenemos ahí y cómo se comporta ese enterramiento, que parece un enterramiento, aunque todavía no es seguro, pero lo parece, que hay bajo la mensa, si la mensa se construye para ese enterramiento a la vez y después se cubre, o bien ese enterramiento es anterior de otra fase y es pura casualidad que esté encima, lo cual no parece probable, pero podría ser, hasta que no excavemos ahí no lo vamos a saber, o bien incluso se hace la mensa con plena conciencia de que hay ahí una tumba anterior y a lo mejor tiene alguna relación de culto, pero insisto, esas son las cosas que tenemos que trabajar ahora, intentar discernir cuál de estas hipótesis es la más... O sea, el trabajo de los próximos días va a ser... Sí, concluir toda esta ampliación, ya se ha acabado hoy bastante, terminar de rebajar todo esto, definir bien toda esta, esa tumba que se está sacando ahora y todo el entorno de la mensa, y una vez se haya terminado esto, que esperemos que sea en un par de días, intentar profundizar en el sondeo que tenemos aquí, porque ahí el terreno es firme y lo permite, intentar seguir bajando ahí hasta que aquí, en este de aquí, que está pegado, que no se ve, que es el sondeo más profundo, que ahí estábamos ya en torno casi a 4 metros bajo la rasante, con lo cual todo lo que se pueda bajaremos, para ver, siempre insistiendo un poco debido a que también nos interesa ver si más allá de esas fases dunares que el otro día hablábamos, ¿no?, que están constantemente intercaladas en algunos sitios porque el viento las trae muy rápido a la arena, ¿no?, pero sí que es verdad que tenemos que intentar diagnosticar al menos, aunque no veamos gran parte en planta, qué potencialidad tiene la secuencia, hasta donde sea seguro hacerlo al menos, y de ahí pues determinar si hay más fases funerarias anteriores o si por el contrario bajo esa fase funeraria hay otra fase de habitación, por tanto esas alternancias que a veces se dan también habrá que verlo, y la verdad que esos objetivos son los que tenemos pendientes para los próximos días. Muchas gracias, Pablo. Pues nada, un placer. Que todo siga bien. Gracias. Bueno, ¿qué valoración hacen desde la asociación de esta segunda muestra avícola? Bueno, la valoración es positiva, es la segunda vez que lo hacemos, es la primera vez que hacemos un concurso y, hombre, nosotros estamos, desde el punto de vista organizativo, estamos contentos. Han venido muchos animales, gente desde muy lejos, ha salido todo más o menos bien. Hemos hecho el primer concurso, somos novatos en eso y como siempre se falla en algunas cositas. Y ya te digo, la valoración desde el punto de vista organizativo es positiva. Luego hay
como siempre, cosas que podían haberse mejorado, cosas que nos han decepcionado un poquito y como ya te digo, en cualquier cosa que se hace siempre se puede hacer de 1000 maneras, entonces hemos optado por una, nos ha salido bastante bien, esperamos mejorarla para el año que viene y tendremos que cambiar algunas cositas que quizás no hayan venido tan bien, como son las fechas. No sé por qué este año han venido muchísima más gente de fuera que de Chipiona, es algo que no terminamos de comprender, pero bueno, es lo que hay. Y ya te digo, en cuanto al número de animales, en cuanto a la calidad de los animales, en cuanto a todo ese tipo de cosas, la verdad es que bastante contento. Pretendéis, por tanto, continuar en el tiempo con este tipo de muestras, ¿no? Sí, hombre, esto es un compromiso que tomamos hace ya 3 años, cuando se hizo la primera, que todavía no éramos asociación. Luego nos constituimos como tal y a partir de ahí ha sido la del año pasado, ha sido esta y esto pretendemos nosotros que sea algo a largo plazo. El ayuntamiento se ha volcado con nosotros desde el primer momento, entonces, claro, nos ha permitido comprar, bueno, más que comprar, hacer aulas y demás, entonces eso está ahí y eso hay que darle algún tipo de utilidad. La utilidad que le podemos dar son eso, hacer ferias, hacer exposiciones y demás. Para el año que viene seguramente cambiaremos un poco el modelo, será feria, exposición y quizás concurso, porque ya te digo que todos los años vamos aprendiendo, pero que sí, que en el tiempo nosotros pretendemos que esto perdure porque también tenemos ahí unas instalaciones, la nave esa no la hay en cualquier lado, todo el mundo que llega de ver las distintas exposiciones que se hacen en la zona, pues lo dice, que esto no lo hay en ningún lado nada más que aquí, entonces eso hay que sacarle un poquillo de partido. Bueno, unos 900 ejemplares que han llegado desde diferentes puntos de la provincia y no sé si también desde fuera de ella. No, sí, claro, desde fuera de la provincia han venido gente y ejemplares han venido algunos de la provincia de Córdoba, otros de Málaga, de Sevilla han venido muchísimo y los demás es desde aquí de la zona, de Chiclana, El Puerto, Rota, Sanlúcar, Cádiz, no sé si algo de Trebujena. Pero ya te digo, el poquito pesar que tenemos es ese precisamente, que haya más de fuera que de dentro, que eso es algo muy propio chipionero. Aquí todo lo de fuera es mejor y si van a la feria que hay en Alcalá, que está hecha en un cuartito prácticamente, pues dice, coño, qué buenos animales. Y aquí los tienen igual, mejores y no se llegan a verlos. Entonces ese es un pesar que yo tengo, que es que no consigo quitármelo. Hay que hacer un llamamiento y animar a la gente de Chipiona a que disfrutemos de lo nuestro, hombre, que no es poco, ¿eh? Hombre, verá, a la gente de la asociación, que somos 20 y poco, todo el año se nos llevan, o sea, nos están hablando gente de gallina, de pollo, de dame unos huevecitos, dame unos pollitos, dame esto, dame lo otro, coño. Verlo, ven a verlo. Yo no te digo que compre nada ni nada porque no era necesario, sino simplemente que vaya a verlo, que para esto se hacen estas cosas, para que la gente vaya. Otro tirón de oreja, que lo tengo que decir porque me duele, ha sido a los colegios. El único, lo cual es muy de agradecer, que se ha presentado ha sido el Colegio de La Pachá, que llevó a 50 niños. Teníamos un premio para que los escolares de Chipiona dieran el voto al animal que más les gustara, que al final ha sido un conejito, no ha sido ni una gallina ni nada. Aunque el eje de esto es la gallina andaluza sureña y demás, simplemente era que ellos lo que más les llamara la atención, por lo que fuera. Y solo ha ido un colegio, se le dio a la notificación a Educación me consta que lo trasladó a los colegios, y hombre, yo no digo que sea fácil llevar a los niños, ni mucho menos, pero al menos decir, mira, pues van a ir, o no podemos ir por lo que sea, o no tiene que dar ninguna explicación, y no podemos ir, pero algo, un poquito de decir algo. Que estamos educando a los niños, vamos educando a los mayores también un poquito. Por lo demás, pues ya te digo, todo muy bien, la gallina andaluza sureña había unos ejemplares magníficos, en el concurso han habido de los 40 participantes, ha habido muchos que no han llegado a dar la talla, digamos, no a dar la talla por malo, sino simplemente porque son un montón de criterios los que hay que tener en cuenta, que no todos los animales llegan a ese punto por nuevo, la mayoría eran por jóvenes, eran muy jóvenes, entonces no tenían el peso adecuado y demás, pero esto nos sirve mucho a los criadores,
que hemos ido y que hemos estado pendientes para ir aprendiendo cómo se evalúan los animales y eso, porque claro, en el campo y en los gallineros de nosotros todos son muy bonitos, pero cuando tú lo pones al lado de otro y viene un juez mirando un patrón, pues te dice, mira, a este le pasa esto, que entonces hemos aprendido muchísimo y ha estado muy bien, esa parte ha estado bien. Solo que eso, que más gente de fuera que de Chipiona. Bueno, la gallina andaluza sureña es un ejemplar único, diferente al resto de gallinas en este caso y que bueno, está en auge dentro de esta exposición avícola. ¿Está en auge también el criar este tipo de gallinas? Pues mira, sí, un poco sí, porque la gente cada vez toma más conciencia de lo nuestro, ¿no? La raza, esta gallina andaluza sureña no es otra cosa más que la raza que ha habido siempre. Lo que había de nuestros abuelos en los campos, todo el que ha tenido algún tipo de campo, que te digo yo, a primeros del siglo pasado, en 1900, no había la venta de animales, ni había la movilidad que hay hoy, entonces estaba la gallina de campo, que era la que estaba, y era la que tenía todo el mundo. Eso luego cuando llegaron las gallinas de por ahí, que es cierto que hay alguna raza que pueden poner más número de huevos, si la de nosotros pone en torno a 190 huevos al año, la gallina ponedora que se le llama, o que le llaman, ponen a lo mejor 210, son 10, 20 huevos más al año, o un mes más poniendo, que sí, pero como antes, en 1950 y demás, se hizo ese cambio por necesidad, la gente tenía el huevo porque era lo que había de comer, ahora es casi un disfrute. Yo tener gallina en el campo, o cualquiera, no digo yo solo, los huevos eso te van a costar casi más caro que en la tienda. Lo que pasa es que, claro, la calidad no tiene nada que ver, porque tú crías tus gallinas y le das de comer maíz, pipa, esto natural. Casi todas las tenemos sueltas de alguna manera, entonces lo que tú estás comiendo es calidad. Y encima estás viendo un animal muy bonito. Entonces la gente parece que se está concienciando de ese tipo de cosas y cada vez hay más gallinas. Claro, a la vez unos cuantos de aficionados que hemos optado por eso, pues ya lo que te he dicho antes, toda la gente pues, te pide unos huevecitos para ellos sacar, te pide unos pollitos, eso, y parece que se va extendiendo un poquito la cosa. Ya metido en profundidad para criar animales que sean de la raza más pura posible y demás, hombre, eso sabemos menos gente, pero eso entra dentro de lo lógico, lo que sí. Y es normal que mientras que si habemos 10 y esos 10 abastecemos de huevos todos los años a un número de personas, pues eso se va extendiendo. Entonces lo que tratamos es de que se recupere nuestra raza autóctona, que en España hay 22, por ahí hay 22 razas autóctonas de gallinas, me refiero. Por ahí en el norte de España sobre todo están mucho más consolidadas que aquí, porque nosotros tenemos nuestra parte anárquica y cada uno lo que tenemos en nuestro campo es lo mejor del mundo. Y ya está, aquí no hay más nada. Entonces, somos como somos, que afortunadamente somos como somos, y ya digo, pero en cuanto a esto, por ahí lo tienen un poquito más conseguido que nosotros, pero nosotros estamos en camino. Bueno, pues esperemos que la exposición avícola continúe y con buenos resultados y por supuesto que tenga buena acogida. ¿Habéis hecho un cálculo de las personas que habrán pasado a visitar la exposición aproximadamente? Yo no soy capaz de decírtelo porque, por ejemplo, yo estuve allí todo el domingo entero y el sábado por la tarde. Esos días hubo bastante afluencia porque, hombre, son los días más propios. El viernes y el sábado por la mañana no soy capaz de decirte la gente que hubo porque como yo trabajo y todos trabajamos, cada uno vamos cuando podemos, hacemos un cuadrante y le dedicamos todo el tiempo que podemos, que no es poco, pero no estoy todo el día. Entonces, creemos que la afluencia ha sido menor que el año pasado, un poquito menor, pero un poquito menor de gente de Chipiona, ya te digo, de gente de fuera ha sido quizá un poquito mayor. Entonces, el número de personas exacto, no sé, en torno a lo mejor 1.500 personas hayan pasado a lo largo de los 3 días, desde luego. No en ningún momento ha estado las 1.500 personas allí. Bueno, pues nos quedamos ya a la espera, como decimos, de esa tercera edición, que vendrá para el año que viene. Claro, ya para el año que viene no sabemos si vamos a cambiar la fecha, porque este año se ha hecho detrás de la Semana del Puente de la Inmaculada. No sabemos si la haremos en el Puente de la Inmaculada, si la haremos una vez que pase Reyes. Estamos dándole vuelta, pero claro, como está tan fresco, es mejor pararse 15 días, pensar y ya luego hablamos. Pues muchas gracias, Bernardo. Venga, a ustedes siempre.